bien, hoy concluimos con nuestra serie que le llamamos Viviendo el Milagro. ¿A cuál milagro nos referimos? Justamente al milagro de una vida en las promesas de Dios, siendo santificados por el Señor. El milagro de la vida cristiana, de ser conformados conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Ese es el milagro, el cual tú y yo fuimos introducidos en Él cuando el Señor nos salvó, cuando en algún momento tú aceptaste a Cristo y más que tú hayas decidido seguirle, yo creo que Él te escogió para seguirle. Y al mismo tiempo, en ese momento comienza la verdadera historia de nuestra vida. Tu vida en Cristo no acabó cuando dijiste yo sí acepto. Tu vida en Cristo ahí apenas empezó. Y ese es el milagro que estamos viviendo. Y es lo que me encanta de esa imagen, de ver cómo tu cara se va a ir cada vez conformando a esa imagen. Lo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros es eso que estamos viendo ahí en la pantalla. Que esa carita, sí, entendiendo por carita mi carácter, mis pensamientos, mis motivaciones, todo mi corazón, va siendo cada vez más la encarnación del Cristo resucitado en mi vida. Cristo resucitado que yace hoy a la diestra del Padre, pero que al mismo tiempo nos ha dado su Espíritu Santo para ser conformados a esa imagen. Así que en tu Biblia acompáñame 2 de Pedro 1:16 al 21 y vamos a leer. Ayúdame leyendo en voz alta para que te despejes tantito. Dice el versículo 16, 1, 2, 3, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. 20. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos aquí al alcance de nuestra mano la palabra profética más confiable. Es la más confiable y es esta lámpara que en tanto tú amaneces por completo sobre todo el mundo, esta lámpara es nuestra guía. Esta lámpara es al mismo tiempo nuestra brújula. Esta lámpara al mismo tiempo es nuestra ayuda, nuestro consejo, nuestra sabiduría para ser guiados en este camino de santificación. Tú no nos has dejado solos al introducirnos a la tierra prometida. Nos has dado armas para pelear esta lucha contra nuestra carne, contra el enemigo, contra el mundo. Pero desde ahí, Dios, entonces conocemos cuál es la importancia y el significado de tu palabra. Que eso sea siempre para nosotros la palabra más confiable a la cual podemos acudir en tiempos de tinieblas y de confusión. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues con este mensaje cerramos toda la serie de enseñanzas del primer capítulo de la segunda carta de Pedro. Con este mensaje cerramos justamente esta serie a la que le llamamos Viviendo el Milagro. Quiero hacer un breve resumen acerca de lo que fuimos viendo en cada una de las semanas. En la primera semana hablamos acerca de cómo hemos recibido esta misión de vivir en una vida en santificación. Y el Señor no nos ha dejado solos en esto, no nos ha dejado solos en la tierra prometida. Él nos ha hecho y nos promete ser participantes de la naturaleza divina. Él nos ha dado sus preciosas y maravillosas promesas para que de ellas echemos mano y esta vida se nutra de lo que Él ha dicho. Vivimos en función entonces de lo que Él ha dicho para que se dé un proceso de crecimiento. Un proceso que Pedro en el del versículo 8 al 11, del 5 al 7 nos lleva de ir añadiendo virtudes a nuestra fe. Sí, la fe se construye
sobre el terreno de la confesión de poner nuestra vida en manos del Señor Jesús, confiando en Él todo aspecto de nuestra vida, creyendo en Él para salvación. Pero luego esa fe sigue siendo edificada y añadimos a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal. 7 virtudes en total que Pedro nos llama a seguir añadiendo a la fe. Y cuando tú te pones a leer cada una de ellas, dices, esto no acabo en una vida. Felicidades, de eso se trata. Felicidades, de eso se trata, de entender que el camino de santificación y de ser conformados conforme a la imagen del Señor Jesucristo es una vida dinámica. Es una vida que se caracteriza por el poder del Espíritu Santo viviendo en nosotros, vivificando de adentro hacia afuera todo lo que hacemos, y al mismo tiempo nos capacita para ir en este camino, en este constante ascenso. Porque luego enseguida ahí mismo Pedro nos advierte de varios riesgos que pueden darse cuando rehusamos vivir en esto. El primer riesgo es el de estar ociosos y estériles. Ocioso, alguien que no ha hecho nada con su fe, alguien que no está viviendo realmente el milagro, que habiendo sido introducido a la tierra prometida, vive como si viviera en la miseria del desierto. Estéril, donde no se produce realmente el fruto, donde los años no me dan realmente la certeza de que a los tantos años en Cristo y caminando con Cristo yo voy a desarrollar automáticamente esas virtudes. No, Pedro nos dice hay que trabajar y añadir diligentemente estas virtudes, y estas virtudes son las que entrañan en sí mismas el fruto que nuestra vida está dando, y es el cumplimiento de esta exhortación. Entonces, no estar ociosos ni estériles. Pedro nos advierte a partir de otro riesgo, la miopía espiritual. Dice, volviéndose, el permanecer de esta forma nos hace miopes espiritualmente y nos conduce en el lado de perder de vista la cruz y haber perdido de vista la purificación de nuestros pecados pasados. ¿De qué me perdonó el Señor? ¿Para qué me perdonó? ¿Por qué fue necesaria la cruz? Eso se pierde de vista y nuestra vida en Cristo se diluye, amados. Y entonces el porqué de la ociosidad, el porqué de la esterilidad, el porqué de no cambio, el porqué de estoy atorado constantemente en las mismas situaciones, sufriendo las mismas consecuencias del pecado en mi vida, ese porqué es porque he perdido de vista la purificación de mis pecados pasados. He dejado entonces de vivir ese milagro. Y por eso en el último mensaje, la exhortación triple de Pedro es a una sola cosa. Perdón, el anterior. La exhortación triple de Pedro es recuerden. Recordar es entonces el último mensaje, el testamento del apóstol Pedro en esta carta es, oigan, yo estoy aquí para hacerles recordar, pero al mismo tiempo que ustedes tienen que seguir volviendo a esto a través de la repetición, y de que va a haber siempre gente como yo que les sacuda y que les inste a no perder de vista esto que acabamos de ver anteriormente. También es labor del alumno el hacer y ejercitarse en su memoria y volver en el corazón a estas virtudes. Así que cerramos ahora estas enseñanzas con el instrumento que el Señor utiliza en esta labor de transformación. ¿Cuál es el mecanismo que el Señor proveyó? ¿Cuál es esa lamparita que va a resplandecer en las tinieblas para que yo siga siendo transformado a la imagen del Señor Jesucristo? Y es justamente lo que leímos ahorita, y lo que leímos es varias descripciones acerca de la hermosa y perfecta palabra de Dios. Vivimos tiempos confusos. Después de un boom en el racionalismo, siglos XIX y XX, parece ser que el XXI está demasiado polarizado, donde de pronto existen todavía muchos rollos místicos que están o cobrando fuerza o renaciendo. En algún momento el auge del tema de los horóscopos
se fue abajo junto con la muerte de Walter Mercado. Y todos creímos que ya no, que la gente ya no. No, o sea, realmente esto está muy a flor de piel. El otro día me estaba riendo con un amigo, me salió un reel ahí de una chica que se estaba enterrando en la tierra, valga la redundancia, no puede enterrarse en el agua, se estaba enterrando a sí misma para ser dada a luz por la naturaleza, ¿no? Y ser una con la madre tierra y órale, o sea, y te salen ramas o flores, o se te paran las abejas o qué rollo, ¿no? O sea, y hace unas semanas también viendo el documental de un quarterback de la NFL, Aaron Rodgers, verlo al cuate súper metido en estos rollos, se va y se mete ahí a los temazcales, se va y se da sus viajes de ayahuasca. Yo, ¿qué onda? O sea, yo pensaría que esto debería estar ya muerto, ¿eh? Pero obviamente no se va solo y se ve un montón de gente en estas experiencias espirituales y eso pues no es ni para alarmarnos, o sí, pero simplemente pone en perspectiva una realidad. Somos seres religiosos, sea cual sea la religión, sea cual sea el objeto de nuestra fe y devoción, el punto es que existe ese objeto. El tinte, la etiqueta que le quieras poner, somos seres religiosos y somos seres que buscamos vincular esos sentimientos religiosos hacia algo. Y esos sentimientos religiosos están. Y esos sentimientos religiosos son los que el Señor utiliza para atraernos a Él. Pero al mismo tiempo esos, cuando son solo sentimientos, son el vehículo para desviarnos también hacia cualquier otra clase de cosas. Entonces, en tiempos medio confusos espiritualmente, emocionalmente, ideológicamente, más que un consuelo, necesitamos convicción. Necesitamos un instrumento confiable. Necesitamos algo que suponga encender la luz en la oscuridad y en la penumbra de nuestros corazones. Así que cuando las emociones son engañosas, cuando las experiencias son confusas, cuando la cultura es muy volátil y nos lleva de un lado a otro en un mar de ideas, Pedro nos responde con claridad. La santidad a la que le estamos apuntando en todo el capítulo 1 de Segunda de Pedro va a encontrar su elemento y su mejor ayuda en la palabra de Dios. Es una palabra segura, es una palabra clara, inspirada por Dios. La palabra entonces en este contexto de Segunda de Pedro capítulo 1 se convierte en el combustible de una vida piadosa. Entonces Pedro nos está invitando hacia algo. Ni te ancles en emociones, ni te ancles en ideologías y filosofías humanas. Ánclate en el testimonio apostólico presencialmente por nosotros, que había sido profetizado anteriormente por los profetas, los cuales a su vez fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces es cuando la palabra actúa como lámpara, porque tiene al Espíritu Santo como el garante de esta palabra. No es algo hueco, no es algo vacío. Así que necesitamos esta ancla firme que nos mantenga seguros y lo más importante, que es acorde con todo el mensaje de este capítulo, creciendo espiritualmente. Así que entonces quiero presentarte el mapa del sermón para que no te me pierdas o para si te duermes, bueno, digas, ya va en el capítulo 3, qué suave. Pero en el encabezado número 3, encabezado número 1, una fe no basada en mitos, versículo 16. Encabezado número 2, una fe transmitida por testigos oculares, 17 y 18. Encabezado número 3, el instrumento más confiable para la fe, versículo 19. Número 4, una fe inspirada por Dios, versículos 20 y 21. Entonces, vamos a arrancarnos entonces. Versículo 16, una fe no basada en mitos. Siento que se me fue el aire. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Esta santificación
a la que Pedro te está invitando, la cual te dice que es posible, la cual yace en la fe, la cual se consigue poniendo esa fe en las preciosas y maravillosas promesas, la cual descansa también en una promesa en sí misma, la participación en la naturaleza divina, el escape de la corrupción del mundo. Todo esto tiene un ancla y tiene un soporte y tiene un sustento. Es algo que ellos no se inventaron. Nuestra fe no nace de fábulas ingeniosamente inventadas. Y luego añade Pedro, fuimos testigos oculares de su majestad. Entonces la idea que Pedro está transmitiendo es que en este proceso de santificación al cual Dios nos invita, no estamos partiendo de un terreno completamente imaginario. El terreno en el cual se construye la fe no fue algo que ellos inventaron, sino que al mismo tiempo ellos se convirtieron en testigos oculares de los hechos milagrosos y sobrenaturales que sucedieron. Y es el testimonio de ellos, apóstoles, el que se comparte y luego se registra y luego se compila, y ahora lo llamamos la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, Pedro habla desde su experiencia personal de haber visto la gloria de Cristo. El término griego que utiliza aquí Pedro es epoptés, es decir, que ellos vieron con sus propios ojos y el testigo ocular entonces puede decir que pasó porque lo vio. Esa es la calidad con la que Pedro se denomina. Ahora Pedro necesita empezar a entrar en un terreno un poquito apologético porque capítulos 2 y 3, Pedro va a ser bastante enérgico contra los falsos maestros y la falsa doctrina que se empezaba a comer la iglesia ya en ese tiempo. Pedro entonces necesita hacer una distinción, decir, esto es neta, yo lo vi, esto se lo están inventando estas personas. Y entonces Pedro va a empezar a desarrollar algunos argumentos, no son quizás los mejores, pero sí son algunos muy importantes para llevarnos a ti y a mí a poner otra vez nuestra confianza en la palabra inspirada por el Espíritu Santo, que es la Sagrada Escritura. Así que Pedro está primero poniendo el terreno y poniendo el terreno planito. Yo vi personalmente la gloria de Cristo. Por lo tanto, nuestra fe no descansa en un invento mitológico o legendario. Nuestra fe es llamada a descansar en eventos históricos reales. Y ya que descansa en eventos históricos reales, entonces hay una estabilidad para el crecimiento cristiano. De otra forma, solamente estaríamos compartiendo un mensaje y queriendo crear un estándar que nosotros mismos configuramos. Entonces caemos en cualquier grupo de autoayuda y echaleganismo y vamos a cambiar, pero vamos a cambiar en nuestros esfuerzos y sin la intervención sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque créeme, tú te ves bien bonito en el espejo y muy santito, pero la verdad es que cuando empiezas a combatir contra el pecado que habita en ti, como decía Pablo, te das cuenta de que esto requiere una intervención divina, requiere un poder sobrenatural, requiere algo más que mi determinación y que mi voluntad, requiere el poder que levantó a Cristo de los muertos, requiere presenciar la gloria que Pedro presenció cuando el Señor se estaba transfigurando. Entonces eso le va a dar estabilidad y va a potenciar el crecimiento cristiano simplemente de un cambio moral a un cambio de vida, a una mutación absoluta del ser, de decir antes amaba lo que amaba por las razones por las que lo hacía y ahora amo al Señor por unas razones totalmente diferentes. Ya ni siquiera amo de la misma forma en cómo amaba antes, ya no veo la realidad como la veo antes. Ese es el testimonio de cientos y miles y millones de cristianos alrededor del mundo que han atestiguado en su vida realmente el ser una nueva criatura. Eso es el vivir el milagro.
soy una nueva criatura por el poder que levantó a Cristo de los muertos, que opera en mí. Y esa estabilidad entonces parte de la gloria de Cristo empezando a habitar en mi corazón. Punto número 2, encabezado número 2. Una fe transmitida por testigos oculares. Déjenme conectar 16 con 17 y 18. Entonces Pedro dice, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. 17 y 18. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro está enfatizando que lo que él está escribiendo parte de su experiencia directa de un acontecimiento que no me parece azaroso que Pedro lo escoja de un catálogo de varios, pero que tiene íntima relación con todo lo que viene relatando y a lo que nos está apuntando el capítulo 1 de Segunda de Pedro, una transformación. ¿Sí? La palabra transfiguración, del griego metamorfeo, es exactamente el mismo término que utiliza Pablo en Romanos 12 cuando nos dice: no se amolden a este mundo, sino sean transformados. Es la misma palabra entre transfiguración y transformación. ¿Por qué? Porque entonces Pedro nos está encaminando a algo. Este proceso de santificación, Pedro nos dijo algo, va cimentándose en nosotros conforme va creciendo nuestro conocimiento del Señor Jesucristo. Y quizá Pedro, siendo testigo ocular de esa transformación, siendo testigo ocular de ese acontecimiento, encuentra en él la base para la transformación que él mismo estuvo viviendo. No es el mismo Pedro, el de los evangelios, que el Pedro de Hechos. Y aunque todavía tuvo sus errores después, haciendo o querer hacer judaizar a algunos cristianos, ese es el recordatorio justamente de por qué nunca debemos relajarnos en nuestra fe, porque el mismo Pedro anduvo muy cerca de haberla regado. Pero al mismo tiempo, ese mismo Pedro ya no fue el mismo de los evangelios. Ese Pedro que encontramos ahora en sus cartas y que encontramos en el libro de los Hechos, ya no es el mismo Pedro. Es un Pedro que ha ido siendo transformado progresivamente, ¿sí? Por una circunstancia que decía Pablo en 2 de Corintios 3, 18. Somos transformados por medio de contemplar su gloria. Y eso mismo le sucedía entonces a Pedro. Y Pedro escoge este evento, y no me parece que lo haga de forma azarosa, sino como el evento que encierra y ejemplifica la transformación del creyente y la futura gloria que espera el creyente. La futura gloria de ser conformado a la imagen de Cristo. Cristo revelado entonces es la fuente poderosa que impulsa nuestra transformación. Entre más conozco a Cristo, entre más resplandece su gloria en mi vida, entre más entiendo esta deificación de el que se hizo como nosotros, pero no es como nosotros al mismo tiempo, sino que fue enviado por el Padre. Cuando yo descanso en su divinidad, en su carácter mesiánico, en su poder salvador, eso va transformando mi vida. Estamos viendo el Evangelio todos los días. Estamos contemplando la cruz y la tumba vacía simultáneamente todos los días. Y puesto que eso acontece en la vida de Cristo, Pedro utiliza ese evento como un evento que puede potenciar en nosotros ese proceso de santificación. Y Pedro recalca: yo lo vi y fue real. Y esa transformación fue real. Y este testimonio apostólico, llevado a cabo por un testigo ocular, es no solamente suficiente para contrastar con las falsas enseñanzas y el falso fruto de las falsas enseñanzas y la falsa cosecha de las falsas enseñanzas. Al mismo tiempo, ese contraste
que se centra en hechos históricos, que se centra en hechos verificables, en la autoridad de los apóstoles, nos da a nosotros la fuerza para vivir una vida piadosa, una vida firme en la piedad del Señor frente a cualquier otra crítica y duda del mundo actual. Sigue siendo nuestra palabra más confiable, sigue siendo nuestra ancla más segura. No hay ninguna como la palabra de Dios. Y vamos a entrar entonces a esta hermosa descripción que hace Pedro, versículo 3, acerca de la palabra de Dios. Versículo 3, punto número 3, versículo 19, el instrumento más confiable para la fe. Y tenemos también de este resultado, ¿sí? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pedro está poniendo en perspectiva nuestra realidad, y nuestra realidad encierra oscuridad y encierra confusión. Y encierra también entonces una fuente de iluminación, una fuente de claridad y de sabiduría para navegar. Es la palabra de Dios, a la cual él le llama la palabra profética más segura. Y en el griego es también lo mismo decir, es la más confiable. La más confiable. Me encanta que Pedro utiliza y exalta la palabra de Dios como la más. Hay otras fuentes. Pedro no niega que hay otras fuentes, como podemos conocer a Dios, cómo podemos ser alentados, cómo podemos tener momentos de claridad en nuestra vida. Pero dice, hay una que es la más confiable y la más segura. Porque constantemente estamos oscureciendo nuestra alma con pecado, con error, con confusión, simple y sencillamente. Ante esto tenemos la palabra profética más segura. Entonces la Escritura supera nuestras experiencias personales. Entonces la Escritura se convierte en una fuente objetiva y fiable de la verdad. A veces nuestras expectativas pueden ser manipuladoras. Nuestras expectativas pueden llevarnos a malinterpretar algo que el Señor nos está diciendo, pero la palabra es constante y segura y va iluminando nuestra vida hasta que se dé este regreso de Cristo. Me encanta cómo Pedro hace la misma comparación que se da en el proverbio de que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo mismo describe aquí Pedro en este versículo 19. Es una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Hay una promesa y la palabra nos ha sido dada mientras tanto. Mientras tanto el Señor regresa y mientras tanto el Señor se manifiesta por completo en nuestros corazones, tenemos lo que es la palabra profética más confiable. Hay solamente dos momentos en nuestra vida cuando vamos a comprobar o vamos a refutar por completo esto. O ya sea que nos morimos y lo vemos cara a cara, o ya sea que Él desciende de las nubes del cielo y somos reunidos con Él. Pero hasta que eso llegue, hasta que eso suceda, hasta que eso confirme o descarte por completo en lo que hemos creído todo el tiempo, Pedro nos ofrece un medio confiable. Es segura, es confiable la palabra de Dios. Es esta lámpara que va a brillar en medio de la oscuridad para que tú tengas esa certeza de que el proceso que el Señor inició en ti va siendo cada vez perfeccionado, de que la obra que Él inició en ti al mismo tiempo va a ser terminada justamente cuando el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. La señal de que el Señor ha llegado y la señal de que el Señor nos ha ahora sí alumbrado por completo. Y ahora sí conozcamos todas las cosas. Y ahora sí al verlo cara a cara, entonces tengamos la revelación absoluta de quién es Él.
Hasta ese entonces tenemos la palabra como el instrumento por medio del cual vamos siendo guiados en este camino. Así que de esta forma, Pedro está poniendo la Biblia en una muy alta, en la más alta de todas las categorías, porque entonces afirma que todas las escrituras son superiores a cualquier experiencia personal. Y a veces tendemos a dar mucha importancia a lo que vivimos y a lo que sentimos, pero la verdad de la Biblia es inmutable y es objetiva. No cabe manipulación. Cuando nuestras experiencias contradicen las escrituras, entonces siempre optamos por la verdad revelada. Hay una palabra que sigue siendo siempre más confiable. Hay un elemento al cual podemos apelar cuando creemos que estamos sintiendo algo, creemos que estamos siendo guiados a algo y comparamos entonces con la Biblia y nos damos cuenta entonces cuál es la verdad. Nuestra perspectiva siempre es limitada, nuestro corazón siempre es engañoso, nuestra información siempre es escasa. Por eso entonces el Señor nos lleva a una fuente segura y confiable, más allá de la revelación personal, más allá de lo que sentimos que está pasando, más allá de presunciones y de creencias raras. Justamente cuando estaba ideando este mensaje, empecé un poco de atrás para adelante, pensando cuál es el obstáculo más grande que encuentra la palabra de Dios y que se encuentra en el mismo camino de la fe, en el mismo camino en el que Dios te instala. Se pueden presentar varios obstáculos para que esta verdad brille. Y uno de ellos es lo que se le denomina comúnmente como el pensamiento mágico. Así como los niños cuando nacen y están pequeñitos, tienden a interactuar con los fenómenos de su día a día de una forma inexplicable y atribuyen conexiones sobrenaturales entre lo que sucede. Lo mismo sucede con el cristiano cuando está apenas dando sus primeros pasos en la fe. Lo lamentable es cuando tenemos ya años en la fe y nuestro entendimiento y nuestra forma de interactuar con la realidad no nace de la fe, de la palabra profética más confiable, sino nace de la ilusión del pensamiento mágico. Y a veces tienden a confundirse. A veces tendemos los cristianos a ser acusados de creer en cuestiones mitológicas y seres de fantasía. Pero de ninguna manera, porque hay una distinción bastante clara entre fe y pensamiento mágico. ¿Qué es? Vamos definiendo el pensamiento mágico. Es relacionar eventos que no necesariamente están ligados entre sí a través de medios sobrenaturales o de fuerzas que no ponen en perspectiva una base lógica confiable. Les pongo un ejemplo. Una vez, caso de la vida real, cierta persona estaba saliendo con otra persona. Entonces, vamos a ponerle, es que no me quiero inventar nombres porque no quiero aludir a alguien, pero vamos a ponerle Pedrito, estamos hablando del apóstol Pedro. Pedrito estaba enamorado de María y Pedrito quería saber si el Señor le confirmaba de alguna forma si María era la mujer que él tenía para su vida. Un día Pedrito, teniendo esta tremenda duda, sale de su casa y Dios, dame una señal, Dios, dame una señal. Yo no sé por qué le pedimos señales a Dios. Dios, dame una señal, dame una señal. Y bueno, Pedrito se encuentra allá en mi natal Delicias, que los 5 semáforos que se cruzaba para llegar a la casa de María estaban en verde. Entonces, Pedrito dice, Dios me está confirmando y Dios me está dando luz verde para casarme con María. Historia real, neta. Pedrito era un tipo que había crecido en la iglesia. Sí, Pedrito evidentemente no había madurado aquí y no había dejado de pensar de esta forma mágica y sus sentimientos no habían sido ejercitados y no se daba cuenta de que la verdad es que no necesariamente hay una pareja, un match perfecto. Esa perfección se construye y se cultiva, porque a veces sí es el match perfecto,
Pero aquí la carnita, el pecado que habita en nosotros nos hace echar a perder lo que ya era bueno de fábrica, ¿sí? A veces el match no es perfecto, pero ¿sabes qué? Se va puliendo, se va perfeccionando y de pronto, oh my gosh, después de todo sí éramos muy iguales. Bueno, más bien por eso chocaban al principio, porque eran dos cabezones iguales, pero dos personas humildes y perdonadoras iguales. Oh, amados, ejemplo, ¿ve? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta pequeña tabla que los de producción se rifaron y hicieron ahorita de último momento, y vemos cómo funciona el pensamiento mágico en diferentes momentos de nuestra vida. Sí, por ejemplo, enfermedad. Entonces, si yo declaro sanidad, la palabra clave es declarar y la palabra clave es Dios tiene que, ¿sí? Dios tiene que sanarme. Una fe verdadera me dice, clamo a Dios por sanidad, pero me someto a su voluntad. Eso es para dar más ejemplos acerca de lo que es el pensamiento mágico. A diferencia de la fe, el pensamiento mágico busca resultados sin fundamentos objetivos. Todo es resultado del universo y del azar y de una conspiración invisible para que suceda. El pensamiento mágico se basa en deseos y supersticiones que no tienen sustento en la verdad revelada. El pensamiento mágico no requiere evidencia ni transformación interior, se apoya en emociones y circunstancias favorables. El pensamiento mágico es frecuentemente egoísta, busca el beneficio personal, nunca logra ver la fotografía más amplia, nunca logra ver la ganancia de carácter, la transformación de corazón, nunca logra ver más allá del necesito mi milagrito aquí y ahora. Al mismo tiempo, en contraste, nuestra fe exige obediencia a Dios, un compromiso personal. Fidelidad se centra en la fidelidad demostrada históricamente por Dios. Incluso en medio de circunstancias adversas, nuestra fe implica confiar en la soberanía y en los propósitos de Dios, aun cuando son difíciles de entender o de aceptar. Voy a seguir haciendo este contraste porque difieren fundamentalmente ambas cosas, ¿sí? Y así vamos a lograr tú y yo tener un entendimiento más claro en su palabra y una fe purificada, libre de estos rollos mágicos, y entonces saber que el Señor está haciendo algo verdaderamente en nuestro corazón, no porque lo declaras o porque lo manifiestas, sino porque vives en una obediencia fiel a su palabra. Fundamento de cada cosa, fe versus pensamiento mágico. El fundamento de la fe es una relación personal con Dios y en la revelación que Él ha dado de Él mismo en las Escrituras, ¿sí? Tiene un contenido concreto, es racionalmente defendible y relacional. Muchos pensadores brillantes en la historia de la humanidad han defendido brillantemente la fe contra los peores escépticos porque tiene bases racionales, porque no parte de la nada. En contrario, el pensamiento mágico son asociaciones sin causalidad, son asociaciones arbitrarias, no hay sustento racional, no hay una revelación confiable, y normalmente surge de este deseo de controlar la realidad, de esta inseguridad que nace del no tener el control sobre ciertas circunstancias. Entonces empiezo a observar fenómenos como las luces de un semáforo para confirmar lo que ya quiero en mi corazón. Pedrito ya quería con María, Pedrito iba a andar con María, amados. Y así funciona el ser humano, aunque le resplandeciera un ángel del cielo y le dijera que no, porque ya lo había concebido en su corazón. Y Pedrito ya nadie lo iba a bajar de esa nube. Pedrito solo tenía miedo, solo se sentía inseguro, ¿sí? Porque Pedrito iba a dar un salto importante hacia una vida responsable como esposo, ¿sí? Ya no iba a ser ese Pedrito de manita sudada. Espero que Pedrito fuera de manita sudada, que no lo creo, pero el elemento era que Pedrito tenía dudas en su corazón que necesitaba como confirmar con fenómenos que no partían de la voluntad de Dios. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe,
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué más? En cuanto al objeto de confianza, la fe confía en Dios, en su carácter que es inmutable, en sus promesas que son una extensión de su atributo de fidelidad, al mismo tiempo en su soberanía. Entonces, hay mucho en nuestra fe que no tiene las cosas resueltas ni bajo control. Hay mucho en nuestra fe que no puede controlar las cosas. El pensamiento mágico confía en el poder de las palabras o de los rituales, ¿sí? O de los objetos o de los deseos para alterar la realidad. En el pensamiento mágico el poder yace en la fe misma. Y hacemos de nuestra fe personal un ídolo. No es que mi fe, y es que yo tengo fe, y es que la fe es entonces el motor de cambio, y no el Señor en el cual he puesto mi fe. Me explico. Son mis decretos. Es que si yo decreto, si yo declaro, si yo manifiesto, yo puedo declarar lo que Dios ha dicho en una situación y confiar en que Él respalde o no su palabra. Pero el elemento central de esto es saber que mi fe no puede hacer nada, pero que el Señor puede hacerlo todo. El pensamiento mágico descansa en el universo, descansa en los decretos personales, pero menos en el carácter de Dios. En cuanto a su relación con la realidad, la fe reconoce la soberanía de Dios. Incluso cuando los planes de Dios no coinciden con nuestras expectativas, la fe descansa en la soberanía de Dios, sin intentos de manipulación, sin rollos místicos de por medio. Este ejemplo me fascina. Tienes a 3 jóvenes a punto de ser calcinados vivos. 3 jóvenes en Babilonia que solo saben una cosa. El Señor ha dicho: no tengan otros dioses ajenos delante de mí. No se hagan imagen ni semejanza, y no te inclines ante esas imágenes ni las adores. Todo lo que ellos saben es suficiente para interactuar en ese momento con lo que está pasando. Y tienes del otro lado un tirano que les dice: inclínense o los voy a quemar en este horno ahorita. Y ve la respuesta valiente de estos jóvenes: ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Qué tremenda y valiente declaración, ¿sí? ¿Hay confianza en el poder de Dios? Sí. ¿Hay confianza en el poder milagroso de Dios? Sí. Hay una confianza plena en Dios totalmente. Es una declaración valiente, y tú y yo estamos perfectamente de acuerdo con ese tipo de declaraciones hasta que viene la segunda parte. Pero si no lo hace, ya no nos gustó, ya no es fe. Ya no es fe, o sigue siendo fe. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Pero si no lo hace, sigue siendo la misma fe de la segunda declaración que de la primera declaración. Se requiere la misma fe, la misma valentía, el mismo carácter y la misma certeza en la soberanía de Dios de la primera declaración a la segunda declaración. Sigue siendo lo mismo, pero lo importante aquí es ver cómo esto no descansa en lo que ellos dicen. Ellos reconocen que aún en la realidad hay cosas que no entendemos y que Dios solo maneja. ¿Sí? Hay cosas que yo no entiendo, que yo no puedo controlar, pero confío en que Dios sigue siendo Dios en medio de cualquier circunstancia. Entonces, si me queman vivo, Dios sigue siendo Dios. Si el horno no me hace nada, Dios sigue siendo Dios. No hay necesidad de manipular la realidad. Hay una aceptación humilde y voluntaria del desconocimiento que tenemos acerca del corazón y de los pensamientos de Dios, que, como dice Isaías 55, son más altos que nuestros propios pensamientos. En contraste, si estos 3 chicos ahí en Babilonia tuvieran pensamiento mágico, hubieran pensado que su fe fracasó. Hubieran dicho: Dios no nos escuchó porque estamos en pecado. O haríamos una lectura como de esas lecturas que ya sabes: Dios no los sacó del horno de fuego porque les faltó fe. Si no tenían la suficiente fe
para salir del horno de fuego. No hay necesidad de forzar un resultado cuando hay una confianza plena en el carácter inmutable y sabio de Dios. No necesito el resultado que yo espero, yo necesito saber que Dios está en mi barco y es todo lo que necesito saber. El siguiente, entre responsabilidad humana. ¿Cómo que ya me pasé? ¿Cuánto tiempo me dieron? ¿Cómo? ¿Por qué en la mañana me alcanzó tan rápido? Responsabilidad humana. La fe asume responsabilidad personal bajo la guía divina. Hay una responsabilidad personal porque oramos, pero al mismo tiempo que oramos, actuamos, esperamos, obedecemos. Hay una tensión entre nosotros esperando en el Señor y al mismo tiempo dando el siguiente paso lógico por fe mientras la situación es transformada. Hay una situación en esperar pasivamente en el Señor con paciencia sin desmayar y al mismo tiempo no dejar de seguir viviendo su voluntad y seguir que la vida siga. ¿Me explico? Seguir caminando en Él por medio de la fe. Así entonces oramos, ¿sí? Pero así también como oras para que el Señor te provea, para que tu aumento de sueldo alcance para todas tus necesidades, al mismo tiempo tú necesitas ser un fiel administrador de lo que Él te ha dado, ¿sí? Como decía mi papá, tú ponte a clamar que Dios te sabiduría en el examen, habiéndote matado toda la semana y la noche anterior para pasarlo. Y entonces veré la sabiduría del Señor honrando quizás ese sacrificio. Y muchas veces lo hemos visto. Tú sabes cuando tus fuerzas ya no te daban para algo y tú sabes cuando Dios actuó más allá de tus limitaciones y más allá de tu fuerza. Entonces el pensamiento mágico le saca la responsabilidad y le echa todo y le achaca todo a la fe. ¿Te has fijado cómo a veces le depositan como papelitos en las urnas a los ídolos? Cómo los soban y esperan que eso genere algo. No hay una imputación de responsabilidad personal en medio de las circunstancias. Órale, mi Dios, hágase cargo y aquí yo. Y esa no es la fe, porque Pedro nos llama a obrar activamente, a obrar diligentemente, a añadir cosas a nuestra fe para que ésta sea fortalecida. ¿Cuál es el resultado? Porque créeme que se nota. Se nota cuando alguien vive mágicamente o cuando alguien vive por fe. Vivir en fe produce humildad. ¿Sí? Cuando la cosa no sale como yo creo que debe salir, necesito humildad para saber que yo no controlo eso. Necesito un sentido de saber hasta qué punto llegan mis facultades y luego ya no. ¿Sí? La fe produce humildad, produce dependencia de Dios. Una persona que vive realmente por la fe se vuelve cada vez más dependiente de Dios. Se sabe cada día más necesitado de Él, más necesitado de esos recursos espirituales. La fe produce madurez. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? La fe produce carácter. La fe produce carácter. Este carácter probado que se va machacando conforme las circunstancias aprietan en nuestra vida es el fruto de alguien que vive por fe. Y por eso 3 veces encontramos en la Biblia la misma frase. 4 cuentas la de Habacuc: el justo por la fe vivirá. 3 veces en el Nuevo Testamento vemos como el carácter, la acción y el elemento de la fe están presentes. El justo enfatiza Romanos, por la fe enfatiza Gálatas, vivirá enfatiza el autor de Hebreos. Hay una conexión entre lo que creo con mi carácter, con mi estilo de vida, interactuando simultáneamente a lo largo de mi vida. Entonces hay definitivamente un resultado espiritual de ejercitar la fe. Al mismo tiempo hay un resultado espiritual de creer en cosas mágicas. Nos lleva a la frustración, nos lleva a la desilusión, nos lleva a la manipulación religiosa y a una vida y una visión distorsionada de Dios. ¿Sabes a qué también nos lleva? A que en algún momento voy a sustituir ese amuleto que yo me construí por otro. Simplemente voy a buscar otro amuleto que jale.
Voy a buscar otro amuleto que haga el trabajo que este no pudo hacer. A lo mejor no era el cristianismo, a lo mejor ahora es la cienciología, a lo mejor ahora es el gnosticismo, no sé. Pero hay una sustitución cuando la expectativa no se realiza, cuando lo que se creó en nuestro corazón no fue una fe fundamentada en la palabra profética más confiable. Cuando yo no logré vencer los dictados de mis emociones, los dictados de mi corazón, y no logré someter las verdades subjetivas de mi corazón a una verdad objetiva más excelente. ¿Y por qué he de hacerlo? Porque nuestra fe es inspirada por Dios. Versículos 20 y 21. Y ahora sí, con esto termino. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron, aquí se me perdió un poquito, hablaron de parte de Dios. Ninguna profecía es asunto de interpretación personal. Así como ellos presenciaron, al mismo tiempo los que vinieron antes de ellos fueron inspirados por Dios. La intervención divina en la Escritura es lo que hace que tú y yo podamos reaccionar como Pedro con Jesús y decir: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y nos da la capacidad de vincularnos al poder transformador que no yace en las páginas de mi Biblia, sino sale de las palabras que se contienen ahí. Y esas palabras han sido y seguirán siendo el sustento y el ancla de millones de cristianos por toda la existencia del mundo mientras exista y es porque no son iguales que ninguna otras palabras. Es porque no hay ninguna como ella. Es porque ninguna otra fuente de conocimiento, de sabiduría o de piedad fue soplada por Dios, inspirada por Él. La santificación entonces es guiada por el Espíritu Santo. Tú puedes escuchar la voz de Dios todos los días, porque el Espíritu Santo que te está guiando, Él mismo escribió esas palabras. Y tú puedes tener certeza de que Dios está hablando a tu vida cada vez que tú lees y cada vez que tú interactúas y cada vez que tú estás buscando de Él a través de su palabra. Por eso oramos y hacemos devocionales con la Biblia abierta. Por eso te invito a que lo hagas y que no lo dejes de hacer. Porque de ahí sale la voz de Dios y esas son las palabras de Dios. Mucho hemos dado lugar a la emoción. Mucho hemos dado lugar a poner un pianito en la casa y que del pianito salga la inspiración. Y yo mismo soy un musicoholic rehabilitado, donde en algún momento en mi vida me encontraba orando lo que la canción decía y no estaba interactuando entonces con la revelación de Dios, estaba interactuando con la melodía de una canción. ¿Y qué salía de ahí? Sí, lágrimas. ¿Y qué validan las lágrimas? Nada. Validan una interacción y una respuesta emocional de algo. No sale carácter, no sale humildad, no sale una mayor dependencia de Dios, no emerge una mayor santidad, un mayor celo por la justicia. Emergen emociones. Y caemos en este círculo tan vicioso y tan perjudicial para nuestra vida de fe, donde la emoción valida la experiencia. Y la emoción valida la experiencia. Y mientras esté la emoción, entonces la experiencia es válida. Faltó la emoción, entonces Dios ya no me habla, Dios ya no me ama, Dios ya me olvidó, Dios no me escucha. Cada vez que escucho esas expresiones, la pregunta es: ¿por qué dices que no te escucha? ¿O por qué crees que sí Dios hizo algo? Pues es que sentí. Ese es el problema.
Ese es el problema. El cochino sentimiento validando la verdad y no a la inversa. El problema es que nosotros nos acercamos a la Escritura sin humildad y vamos a insertar en la Escritura caprichos personales. Vamos a centrar e inyectarle expectativas y le vamos a inyectar el poder de hacer lo que yo ya concebí en mi corazón, sin aproximarnos a ella con humildad para decir: no tengo claridad, no tengo nada, ni la menor y más remota idea de qué hacer. Dios, háblame. Se requiere definitivamente humildad para acercarnos a la Escritura, para saber que no la entendemos, para utilizar recursos y herramientas, diccionarios, comentarios, libros, autores, referencias, preguntas. Se requiere humildad para abandonar esta centralización de nuestra experiencia personal y encontrar también en las experiencias de otros, en el testimonio de otros, un soporte para seguir encendiendo la lámpara, o para que, siendo encendida por el Espíritu Santo, tú y yo seamos guiados por esa lámpara. Vamos a ponernos de pie. Hoy que estamos cerrando esta serie, vamos a cerrar también con la Cena del Señor, porque justamente veo cómo interactúa la Cena del Señor con lo que hemos visto a lo largo de esta serie. Y justamente la Cena del Señor se ordena en su palabra. Sabemos que tenemos que hacer esto porque así dice el Señor: hagan esto en memoria de mí. Porque así lo hacía la iglesia y porque así se registró en su palabra, y porque a partir de los elementos de la Cena del Señor sabemos y tenemos también esta certeza de que el Señor sigue haciendo en nuestras vidas y sigue hablándonos a través de la revelación que Él determinó, y sigue interactuando con nosotros a través de las cosas que podemos entender, pero al mismo tiempo a través de aquellas que no entendemos, pero que no pretendemos explicar y no pretendemos lograr desentrañar por completo. Simple y sencillamente el tratar de entender qué sucede después de que morimos me parece una labor, pues sí, podemos teorizar y podemos platicar muy a gusto, pero nadie lo sabe. ¿Por qué el Señor hace lo que hace? ¿Cómo lo hace? ¿En quién lo hace? ¿Cuándo lo hace? Es que la pregunta no es esa. ¿Te das cuenta? Entendemos con humildad lo que decía el Señor: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Hay un instrumento para seguir siendo conformados a su imagen, y por algo Él describe su palabra en ocasiones como un martillo, porque necesitamos que el martillo golpee y rompa los endurecimientos de nuestro corazón y traiga a luz otra vez la vida, lo que Él ha puesto de verdad en medio de esas fortalezas que se construyen en nuestra mente. Por eso también esa espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, más cortante que toda espada de dos filos. Y vaya que son metáforas bastante agresivas, pero que entonces también describen de una forma muy hermosa el poder transformador de su palabra. Porque hay un instrumento que utiliza este artista creativo, virtuoso que es el Señor, que es el instrumento de su palabra para conformarnos a su imagen. Porque lo que esperamos extraer de ella no es sabiduría, es transformación. Es cada vez ir contemplando a Cristo para ser conformados a su imagen. Finalmente, cuando la cultura se tambalea, tenemos un ancla que nos protege del error, que es su palabra. Y al mismo tiempo la prueba de que alguien ha sido
atrapado por Cristo y Cristo vive en él, es la obediencia a lo que Él revela en la Escritura. Entonces, una santificación genuina es una vida moldeada por la palabra divina. Y su palabra también nos dice y nos advierte que no tomemos a la ligera la Santa Cena. Su palabra nos advierte y le dice Pablo a los Corintios: muchos de ustedes están enfermos porque han tomado la cena del Señor indignamente, sin discernir correctamente el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Muchos están enfermos y muchos aún duermen. O sea, se los cargó el payaso. Dice Pablo, pasaba en Corinto. ¿Ves? Yo no sé si el Señor por su gracia ha detenido a veces esos efectos, pero yo nunca me gusta pasar por alto esa exhortación. Y no me gustaría que hoy tomáramos la cena del Señor indignamente. Así que en primer lugar vamos a orar en consecuencia de lo que escuchamos. Y en segundo lugar vamos a llegar con Él en arrepentimiento y fe. No sea que nos sobrevenga algo por tomar la cena del Señor indignamente. Padre Santo, yo te doy gracias por la revelación que nos has dado de tu carácter, de tu propósito, de tu persona, de tus obras, de toda tu belleza en tu palabra. Gracias, precioso Dios, porque encontramos en ella la palabra profética más segura. Qué hermoso saber que tú sigues hablando, que así como lo hacías a los reyes de la antigüedad, así como lo hiciste a tu pueblo en diferentes momentos de su historia, cautivo, restaurado, exiliado, en ese momento, de esa misma forma, tú sigues hablando a nuestro corazón en todas temporadas. Y para todas temporadas encontramos una palabra profética confiable en tu palabra. Perdónanos, Padre Santo, cuando hemos antepuesto la experiencia personal. Perdónanos cuando hemos antepuesto nuestro criterio y nuestra voluntad ante la confiabilidad y la seguridad de tu palabra. Perdónanos, Dios, porque nosotros llegamos muchas veces al texto a implantarle en nuestra agenda sin dejar que el texto nos hable, desnude nuestro corazón, sin dejar que esta palabra penetre hasta la división del alma y del espíritu y saque a relucir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Perdónanos, Dios, porque podemos estar siendo guiados por ella o podemos estar siendo influenciados por ella, pero no gobernados por ella, Padre Santo. Y ese es el tema, que no somos iguales a tu palabra. Que si hemos verdaderamente nacido de nuevo y si hemos verdaderamente recibido el Espíritu Santo en nuestros corazones y tú vives en nosotros, entonces el anhelo más profundo de nuestro corazón no es la experiencia emocional, sino la satisfacción de hacer tu voluntad revelada para nuestras vidas. Perdónanos por todas las veces que entramos al texto como si fuésemos superiores a Él, en lugar de ponernos debajo de Él para que ilumine nuestras vidas. Perdónanos, Dios, por cualquier cosa que hoy esté obrando en nuestro corazón y cause que estemos tomando esta cena indignamente. Perdónanos porque no queremos participar de este precioso sacramento, de esta ordenanza que tú nos has dejado, sin discernir correctamente tu cuerpo y tu sangre, sin discernir correctamente que es porque tú has dicho en tu palabra: hagan esto en memoria de mí, sin discernir correctamente que es por lo que tú has dicho de este momento que lo seguimos haciendo y que lo seguiremos haciendo. En primer lugar, toma el pan en tu mano. Si te has puesto a cuentas con Dios. Dios, así como tú tomaste el pan, Señor Jesús, habiendo dado gracias, lo partiste.
Queremos darte gracias porque tú fuiste dado para satisfacer las necesidades más profundas de nuestro espíritu. Tú fuiste molido por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Te damos gracias también porque tu palabra es para nosotros como alimento. Te damos gracias también porque por tu muerte y tu resurrección nos hiciste participantes de tu cuerpo místico, la única iglesia invisible conformada por todos aquellos que han confesado que tú eres Señor, Salvador de sus vidas y que han creído en ti para salvación. Gracias por incluirnos en este cuerpo. Gracias, Espíritu Santo, por habernos bautizado en este cuerpo que es la iglesia, y que hoy todos juntos recordamos que participamos de este único cuerpo, el cuerpo de Cristo, alrededor de todo el mundo. Gracias por haber sido entregado por nosotros. Por favor, toma la galletita y cómela. Enseguida dice el Señor acerca de la copa que es su sangre, y es la sangre del nuevo pacto derramada por nosotros. Es justamente ese nuevo pacto el que abre para tu vida la posibilidad de ser trasladado de un reino de tinieblas a un reino de luz. Es justamente ese nuevo pacto el que abre la posibilidad de que ahora no estamos interactuando con Dios a través de la ley, sino que Él ha escrito la ley en nuestros corazones, y que el Espíritu Santo da testimonio de esa ley para que tú y yo caminemos en esta vida de santificación. Es por este pacto por el cual tenemos amplia entrada ante el trono celestial y podemos encontrar gracia y podemos arrepentirnos y podemos mediante el arrepentimiento seguir siendo transformados. No hay transformación sin arrepentimiento. El Señor no va a cambiar tu perspectiva de la palabra si tú no te arrepientes. El Señor no va a empezar a renovar tu entendimiento y a convertir a un pensador mágico en un justo que vive por la fe si no hay arrepentimiento hacia la forma en cómo interactuamos hacia su palabra. Pero es por esa sangre, es esa sangre la que nos introduce en el nuevo pacto, en las promesas de Dios. Es esa sangre la que hace en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Te damos gracias, Dios, por tu sangre. Gracias, Señor Jesús, por derramar tu sangre en la cruz por nosotros. Toma por favor la copa. Dios, llévanos a recordar constantemente, a confiar nuevamente en la palabra profética más segura que tenemos. Vamos a terminar adorando al Señor y después de esto estamos despedidos.